Mis queridas amigas y amigos, un grato placer como cada semana estar junto a ustedes revisando algunos capítulos de este maravilloso libro que ya estamos llegando a su fin. La semana pasada y las últimas 3 clases estuvimos revisando este maravilloso libro, el libro de Éter, que ha sido compendiado, ha sido, por así decir, resumido por nuestro querido profeta, hijo de Mormón, este personaje extraordinario que es Moroni. Y que después tiene un protagonismo en estos últimos días impresionante, especialmente con la labor que tuvo de entregar todos estos registros a nuestro amado profeta José Smith. Decía que tuvimos la oportunidad de revisar el libro de Éter en las últimas 3 clases y fíjense cómo partimos, aprendiendo de esa torre en la antigüedad, 2000 años antes de Cristo, y conocimos personajes como Jared, como el hermano de Jared, su familia y todo lo que ellos hicieron para llegar a las Américas después de construir barcos y después de pasar experiencias extraordinarias que espero que hayamos podido aprender muchas cosas de la vida de ellos. El libro de Éter de alguna manera fue un resumen, si podríamos decirle así, de todo lo que pasa en el libro de Mormón. En estos 15 capítulos del libro de Éter prácticamente es la historia de lo que ocurrió con el pueblo de Nefi. De la misma manera como vimos desde primer Nefi, pasando por todos los libros del libro de Mormón hasta vamos a ver ahora los últimos escritos de Moroni, como un pueblo, siendo tan próspero, tan cercano a Dios, cae finalmente y tenemos la destrucción total de un pueblo. Es muy triste. Y en el libro de Éter, en estos 15 capítulos, como ya les decía, vemos exactamente lo mismo del pueblo de los jareditas. Cómo ellos pudieron, imagínense ustedes, estar tan cerca de Dios, con el liderazgo de Jared, del hermano de Jared, venir a las Américas, vivir experiencias realmente extraordinarias, y después tener una serie de líderes, muchos de ellos fueron muy buenos. Recuerden que repasamos prácticamente 30 generaciones después del hermano de Jared y toda su familia, hasta finalmente llegar donde Éter. Vimos de todo. En los capítulos ustedes pueden en algún minuto ver los detalles, pero vamos a ver la decadencia de un pueblo cuando se aleja del Señor. La gran enseñanza que nos deja el libro de Éter es justamente el mismo mensaje que recibimos en todo el libro de Mormón. En la medida que cumplimos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Y si nos olvidamos y ponemos el orgullo en nuestro corazón, entramos en una autodestrucción, como decíamos la semana pasada. Bueno, al final incluso del libro de Éter, este maravilloso profeta Moroni prácticamente se despide de nosotros, pensando en que probablemente eran las últimas líneas que podía escribir en estas planchas. Me refiero a las planchas de oro, lo que está preparando, este mandato que su padre le dejó para que pudiera dejar todo ese compendio. Sabemos que en el futuro iba a aparecer esto y nosotros concretamente sabemos que eso ocurrió. Incluso se despide en algunos capítulos del libro de Éter, como diciendo: hasta aquí nomás llego, estas son mis últimas palabras. Y lo más extraordinario, que ahora vamos a revisar las próximas 3 clases y terminamos con eso, el libro de Moroni, que de alguna manera podríamos decir que es como una especie de regalo, de regalo adicional que él tiene para poder entregarnos algunas cosas que probablemente no tenía planificado, porque, insisto, ya prácticamente se había despedido. Y aquí vamos a ver y vamos a revisar inmediatamente algunos detalles. Vamos a ver cosas realmente hermosas, cosas que nos pueden impactar, podríamos decir muchos resúmenes de cosas que ya hemos aprendido en el libro completo, en el libro de Mormón, y él entonces vuelve a indicar, nos da algunos mensajes de su padre, de Mormón,
nos habla de muchas ordenanzas, nos habla de algunas instrucciones con respecto a los sacramentos, al bautismo, y nos empieza a hablar de doctrinas realmente maravillosas en los siguientes capítulos. Insisto, 10 capítulos que lo vamos a resumir en las 3 próximas clases. Hoy comenzaremos y estoy seguro que será muy beneficioso para nosotros el día de hoy, como han sido cada una de las clases. Les quiero dar una bienvenida nuevamente a esta clase del día de hoy. Y por supuesto, dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez a lo mejor se integran a estos videos. Les cuento que ya hemos hecho 50 videos con 50 videos que ustedes pueden revisar en cualquier minuto. Parece que fue ayer que comenzamos a hacer esta serie de videos y ya estamos llegando a su final. Pero esto va a quedar como un registro para que cuando ustedes quieran volver a repasar algunos bloques de escrituras de estas clases maravillosas que están ordenadas dentro del programa de Ven, Sígueme, ustedes puedan entonces acudir sin ningún problema. Yo he aprendido mucho, espero que ustedes también, y quiero que se concentren especialmente en estas clases que quedan, en estas 3 clases, especialmente la de hoy, para que podamos sentir el Espíritu y que podamos aprender un poquito más allá de lo que posiblemente pensamos que sabemos. Hay muchas otras cosas que el Señor quiere decirnos a través de estas escrituras. Y oro para que ustedes puedan estar cercanos a estas enseñanzas y entender por el Espíritu lo que Dios necesita que ustedes aprendan. Mi nombre, como ustedes saben, es Luis Calquín y es un privilegio, como cada semana, estar con ustedes y analizar este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Esta semana analizaremos desde los capítulos 1 al 6 del libro de Moroni. En estos primeros 6 capítulos nos vamos a dar cuenta de que son capítulos muy pequeños, que tienen un par de versículos cada uno de los capítulos, pero que de alguna manera nos introduce en contenidos que son absolutamente diferentes a lo que estamos acostumbrados, que normalmente los profetas introducen en sus propios libros. Aquí, por ejemplo, no nos vamos a referir de muchas historias o relatos, sino que más bien Moroni deja este tiempo. Les quiero decir que él no tenía presupuestado hacer esto. Lo vamos a ver inmediatamente cuando empecemos a leer los versículos. Él pensaba que ya con el libro de Éter y el compendio de esos registros iba a ser lo último que él iba a escribir. Me imagino que también el espacio en las planchas también eran mínimos. Por lo tanto, él me imagino que ya estaba preparando todo para poder dejarlo donde el Señor le dijera. Es interesante ver que toda la obra que él hacía estaba, por cierto, supeditada a la seguridad que él tenía en su día a día. En cualquier minuto él podía morir. Estaban en plena guerra, era la última persona que estaba dentro de su pueblo y los enemigos, me imagino que estaban alrededor de él por todos lados. Y tiene que haber sido una circunstancia muy complicada. Es interesante, y yo lo había explicado en un par de clases hacia atrás, es interesante que la concentración del mensaje que Moroni deja en los comentarios incluso del libro de Éter y en estos que vamos a revisar, van dirigidos especialmente a aquellos que son los descendientes de aquellos que le están persiguiendo a él para matarlo. Yo no sé si pueden identificar esto. En los próximos capítulos, Moroni se enfoca mucho en lo que tiene que ver, como lo hizo la semana pasada, lo que tiene que ver con la fe, la esperanza, la caridad. Y parece ser que él entendía bastante bien lo que eran estos elementos, especialmente esto de la caridad, que es, por así decir, probablemente lo más importante que cualquier ser humano debería anidar en su corazón. Y la caridad parece ser que tiene que ver con el otro, con el que está a mi lado. Imagínense ustedes que Moroni estaba
haciendo un servicio espectacular a aquellos que ni siquiera iban a estar con él, pero sabían que en algún minuto esto se iba a dar a luz. Y el mensaje entonces iba dirigido a ellos. A veces pensamos que el servicio tan solo tiene que ver con a lo mejor ayudar a alguien que está presencialmente conmigo. A lo mejor a alguien que le falta comida, abrigo, techo. Por supuesto que es un servicio, pero hay muchas otras formas de dar un servicio. Y estoy seguro que él lo entendía. Él estaba absolutamente solo. Yo creo que esto también nos hace pensar por qué él escribe lo que escribe y en las condiciones que se escriben. Y por qué nosotros tenemos en estos últimos días, estos escritos. Es probable que en el momento en que nosotros vivimos existan muchas personas que tengan una circunstancia bastante parecida, guardando las proporciones, por cierto, de Moroni. Me refiero a la soledad. Me refiero al no estar con alguien físicamente, digamos. No tengo las cifras, pero entiendo que las condiciones hoy en día, a pesar de la cantidad de habitantes que existen en este mundo, uno de los grandes problemas que el ser humano tiene está relacionada justamente con la soledad. Una de las cosas que me atraen mucho está relacionada con la psicología. Quizás puedo decir que es como mi profesión frustrada. Y hoy día parece que los psicólogos tienen un trabajo mayor que en cualquier otro momento. Todo lo que tiene que ver con las depresiones, todo lo que tiene que ver con el buscarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Y la soledad tiende a ser un problema que parece ser que en este tiempo es mucho más frecuente de cualquier otro momento en la vida. No lo sé. No tengo la experiencia de vivir en otros momentos, pero de acuerdo a gente entendida, ellos han dicho que efectivamente el sentirse solos, el sentirse no tomados en cuenta, es un elemento que hoy día se ha amplificado especialmente en la juventud. Y muchas veces esto parte en la niñez también. Hay muchos niños que nacen en este mundo y a pesar de que tienen familias a su alrededor, es probable que gran parte del día lo pasen solos. Los papás trabajando, y ustedes pueden ver que incluso esto de las pantallas, los teléfonos, llegan finalmente a ser la compañía única que a veces tienen los niños, los jóvenes e incluso los adultos. ¿Por qué les digo esto? Porque Moroni, de alguna manera, nos puede dar un ejemplo extraordinario de, a pesar de estar viviendo una soledad impresionante, increíble, él se enfoca en seguir sirviendo a Dios. Y en este caso puntual, escribiendo y entregando estos mensajes a las generaciones futuras. Y esto lo hace cumplir, creo, de una manera extraordinaria con respecto a lo que tiene que ver con la caridad por los semejantes. Imagínense ustedes lo que esto ha significado en nuestros días, sus escritos, sus enseñanzas, y cómo nos han ayudado esto a poder acercarnos un poquito más al Salvador. Por lo tanto, nosotros en la misma forma podemos también luchar con estas soledades que tenemos, ayudando en lo más que podamos en la gente que está a nuestro alrededor, pero si no tenemos esa coyuntura, podemos buscar la manera de poder hacerlo. Yo personalmente, y lo digo con mucha humildad, veo que esto que estoy haciendo semana a semana, grabando estos videos, compartiendo las enseñanzas y llegando a mucha gente virtualmente, me hace sentir muy, muy humilde de poder estar de alguna manera entregando este mensaje a la distancia a tanta gente. Digo guardando las proporciones porque a lo mejor es algo muy pequeño en número,
pero sí se puede llegar a personas, ayudar a personas, y cuando leo sus comentarios confirmo lo que estoy hablando. Hay mucha gente hoy día que se encuentra sola y finalmente a veces el simple hecho de ver un video hablando de las escrituras y de las cosas de Dios nos ayuda a sentirnos mejor. En un escenario normal, pensemos en Moroni y en sus circunstancias. Toda su familia, todas las personas muertas, él estando solo, arrancando del enemigo, creyendo en Dios, por cierto, teniendo un sentimiento muy claro en relación a lo que hay después de esta vida, que definitivamente era lo único que yo creo que lo mantenía con energía. Imagínense día a día levantarse, mirar el sol, mirar solamente destrucción a su alrededor. Me imagino que él, a pesar de que no había escuchado el discurso del presidente Nelson, nuestro gran profeta, estoy seguro que entendía plenamente lo que tiene que ver con pensar celestialmente. Moroni sí sabía pensar celestialmente. Él estaba enfocado en un poco más allá de lo que estaba mirando digamos, frente a sus narices. Siempre estaba pensando en que había algo mejor, y por ello trabajaba. Como les decía anteriormente, en estos capítulos prácticamente no hay ningún relato o historia o enseñanza de algún pueblo o algo. Aparentemente todo eso ya quedó en los capítulos anteriores. Y como este es un momento que no lo tenía contemplado, una bendición adicional de lo que él probablemente había planificado en relación a lo que debía decir o escribir, él dice, me imagino, ¿qué incluyo acá? ¿Qué otras cosas puedo dejarle a mi posteridad? ¿Qué cosas pueden ellos beneficiarse? Les decía yo que introdujo algunos discursos, algunas enseñanzas de su padre específicas, la vamos a ver más adelante, pero él también piensa que es importante revisar algunas ordenanzas, algunas oraciones, algunos principios que son fundamentales, que están relacionados con el bautismo, con el Espíritu Santo, con la Santa Cena, etcétera, etcétera. Quizás alguien podría decir cosas que son más administrativas, pero por cierto, están relacionadas con cosas netamente celestiales, digamos. O sea, no estamos hablando de cosas superfluas, sino que son cosas fundamentales. Y ese mensaje yo quiero que quede muy, muy plasmado en sus corazones. Alguien podría decir, bueno, en esta vida yo creo en Dios, puedo orar a Dios, portarme bien y las cosas van a andar bien. Hay mucha gente que piensa eso. Pero Moroni, me imagino, con toda la información que tiene, con todos los escritos que él tiene, que estoy seguro que los ha estudiado concienzudamente, palabras desde las planchas de bronce, qué sé yo, las palabras de las planchas menores de Nefi, todas las historias de Mosía, de Alma, el mismo discurso del rey Benjamín, la visita de Jesucristo a las Américas. Me imagino que todos esos escritos estaban muy bien ordenados en su mente. Entonces, al final de esto, ya pensando que ya no tiene más espacio, y al pensar que Dios le proporciona a lo mejor unos días más o un momento más para seguir instruyendo a aquellos que vamos a recibir estas instrucciones, Él comienza a ayudarnos, a explicarnos cosas que son fundamentales en el Evangelio. Él sabe que cuando Cristo vino aquí a las Américas, no simplemente dijo, pórtense bien, hagan las cosas bien y ya está, sino que habló del bautismo, habló de los convenios, habló de lo que la gente debía hacer en función de estar más cerca de Dios. Por lo tanto, Él de alguna manera hace exactamente lo mismo. Reafirma lo que tiene que ver con estos tratos de Dios con el hombre. Y por supuesto, relacionados también con el sacerdocio, con la autoridad correcta. Y lo más importante, que a través de esa autoridad también la gente puede recibir después del bautismo el don del Espíritu Santo, que finalmente será quien nos ayudará a caminar, independientemente de las circunstancias que podamos tener, y podamos caminar
derecho a donde está la deidad. Comencemos entonces y chequemos a partir del capítulo 1 del libro de Moroni, que es el último libro del libro de Mormón. Y fíjense, Moroni, versículo 1. Después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, que es lo que ya vimos en los últimos 15 capítulos del libro de Éter, dice, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, fíjense, esperando la muerte, tal como les decía. Y dice específicamente que no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Definitivamente, arrancando del enemigo, día a día. Esa era su vida, sin saber cuándo iba a terminar su vida. No deja de ser angustiante. Lo describe claramente en el versículo 1. En el versículo 2 expresa el ambiente en el cual él vivía. Él reconoce que las guerras eran absolutamente furiosas, dice extremadamente furiosa, dice el versículo 2. Y describe, insisto, exactamente lo que estaba él viviendo. Matan a todo nefita que no niegue al Cristo, dice el versículo 2 al final. Así de simple. Si alguien no quería negar a Cristo, muerte para él. ¿Y qué es lo que dice? Y con esto yo creo que reafirma su testimonio y da a conocer a aquellos que obtendríamos estos registros. Yo, Moroni, dice versículo 3, qué sagrado es esto, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Esto también es muy simbólico y está muy relacionado también con lo que incluso nosotros podríamos vivir aún en estos días. No quiero decir que si alguien sepa que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo nos vaya a matar, ni mucho menos, pero de alguna manera en el caminar por este mundo, por esta vida, por este día a día, es probable que se nos inste a negar a Cristo. Y que a veces cuando no lo hacemos o cuando expresamos nuestro testimonio, en alguna forma simbólica también nos asesinan socialmente. Por eso nosotros a veces tenemos ciertos temores en compartir lo que pensamos, compartir nuestro testimonio. Decir que somos cristianos hoy día en muchas culturas puede llegar a ser hasta peligroso en términos de aceptación. Aquí Moroni nos da un ejemplo clarísimo y ojalá que podamos captar esto. Aquí efectivamente su vida estaba en peligro. Por lo tanto, a pesar de eso, él nos dice que jamás negará a Cristo. Ojalá que nosotros también en nuestras propias circunstancias no lo neguemos. A veces lo negamos con nuestros actos. A veces aceptamos ciertos ofrecimientos de ciertos círculos sociales y a veces nos alejamos de las cosas correctas y de alguna manera eso también es negar a Cristo. Por lo tanto, tengamos la fineza de entender en qué forma esto también puede ser aplicado a nuestros días y a nuestra propia vida. Aquí en el versículo 4 hay algunas enseñanzas que son muy interesantes. Me gustan mucho los comentarios que hace nuestro querido hermano John Welch de Central de las Escrituras. Y él nos decía que cuando Moroni escribía, él no tenía un sistema literario tal como ortográfico, tal como lo que nosotros tenemos hoy día. No habían comas, no habían puntos, no había, no habían capítulos, versículos, sino que él simplemente escribía. Entonces, para el lector, bajo el punto de vista de Moroni, era muy importante cómo reafirmaba o daba énfasis a lo que él quería comunicar. A veces nosotros hoy día con una coma, con un punto, le podemos generar, incluso entre comillas, podemos hacer una serie de juegos con estas herramientas que podemos enfatizar ciertos puntos. Pero aquí él simplemente escribía, e incluso lo hacía en un idioma que
probablemente no era su nativo, su idioma nativo. Pero fíjense qué interesante, dice, por consiguiente, dice el versículo 4, escribe unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto. O sea, ahí ya no está diciendo que era contrario a lo que había pensado, pero nos dice que había tomado la decisión de escribir algunas cosas más. ¿Está claro? Ya, ahí está dicho. Porque había pensado no escribir más. Y ahí lo vuelve a repetir. Y después dice, pero escribo unas cuantas cosas más. Vuelve a repetir el mismo concepto anterior. No sé si me explico. Dice algo, dice otra cosa, después repite esa cosa y repite lo primero. Alguno podría decir que es un quiasmo, pero en realidad no es un quiasmo exactamente, pero sí como que va remarcando una y otra, como una escala. Digo esto otro, después digo esto otro, y lo remarco. Una forma bastante particular que Moroni ocupa mucho. Repito, por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto. Porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos, los lamanitas, en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Y fíjense al final, escribo unas cosas para que sean de valor. ¿Para quién? ¿Pueden leer bien lo que dice ahí? Para los lamanitas. Y en el versículo 1, o en el 2, ya me olvidé, en el 1, hablaba de que los lamanitas lo andaban persiguiendo para matarlo. Y en el versículo 4, él, con esta caridad que les hablaba hace un par de minutos atrás, está pensando que algunos de los descendientes de estos que me andan persiguiendo para matarme podrían eventualmente ser beneficiados con las cosas que él está escribiendo. ¿Pueden entender lo maravilloso que significa el comprender lo que significa amar a sus semejantes? A pesar de que él no tenía nadie a su alrededor, pero fíjense, con el solo hecho de estar escribiendo, sabiendo que eso lo iban a recibir la posteridad de sus enemigos, habla de el corazón que él tenía. Podríamos decir que es muy similar a lo que hizo el Salvador, Jesucristo, por todos nosotros, sin ninguna excepción, para todos, blancos, negros, hombres, mujeres. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de eso? No hay acepción de persona. Eso me impacta mucho, que aún en sus momentos finales de soledad, yo no sé, día tras día, como decía anteriormente, cómo él se motivaba de día tras día. Venía un día que a lo mejor ese era el último, etcétera, etcétera, y aún estaba pensando en ayudar a aquellos que iban a leer esto en las próximas generaciones. Realmente digno de resaltar. En el capítulo 2 de Moroni hay una cantidad de versículos muy pequeñas, son solamente 3 versículos, pero que revela una doctrina maravillosa que está relacionada con el sacerdocio, con el poder, con el Espíritu Santo. Insisto, aquí no vamos a hablar de relatos, de historia, de lo que pasó con tal persona, no, está hablando de doctrina, de cómo se administran estas cosas. En algún minuto, si ellos, los lamanitas, en el futuro tenían la oportunidad de ver esto, debían entender o debían recordar que Cristo vino y entregó a sus discípulos una autoridad especial por la imposición de mano. De hecho, en la primera aparición, tal como dice ahí en el versículo 3, llamó a los discípulos y les impuso las manos y les dio ciertas instrucciones. Dice ahí que la multitud no escuchó lo que se supone que él les dijo, pero los apóstoles sí escucharon y entendieron. Esto de poner las manos sobre la cabeza y entregarle la autoridad es algo tan sagrado que fue necesario que incluso en generaciones que hemos notado nosotros en el estudio del libro de Mormón, hemos descubierto lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Elías el profeta,
con estas personas que incluso tuvieron que ser trasladadas para que ellos pudieran venir y poner las manos sobre la cabeza de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo no va a ser importante haber movido todo esto, trasladar a un par de personas porque ellos tenían que poner las manos sobre la cabeza de esta primera presidencia que iba a quedar después de la salida de Jesucristo? Entonces, el poder del sacerdocio es algo absolutamente divino, el poder de Dios delegado al hombre. Pero ese poder no tan solo está relacionado con el hombre, está relacionado con las mujeres, con los niños. Todos pueden disfrutar de este maravilloso poder. Y lo aprendemos muy bien en el templo. Las hermanas y todos aquellos que cumplen pueden tener la posibilidad de oficiar a través de esto que es algo intangible, pero es algo real. Por lo tanto, hemos hablado de que alguien podría eventualmente organizar una iglesia exactamente como la que nosotros estamos, pero si no tiene la autoridad, no deja de ser nada más que una organización de personas. La importancia de recibir este poder. No es extraño que cuando se restauró el Evangelio, en la época de José Smith, él recibió visitas celestiales que impusieron las manos sobre su cabeza. Y tenemos a muchos personajes que vinieron. Recordamos a Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, entre otros grandes profetas. De la misma manera como estos apóstoles en el monte de la Transfiguración recibieron a Moisés, a Elías el profeta y recibieron llaves fundamentales para oficiar con cierta autoridad. De la misma manera, José Smith recibió también esas llaves de manos de estos personajes. Hay muchas cosas que probablemente no entendamos en su plenitud, pero ¿cómo no va a ser importante si en este punto Moroni se deja unas palabras para indicarnos que esto es fundamental? Y dice, y los apóstoles recibieron este poder. Y después que se acercaban a Dios tenían ese poder, ¿cierto? Y cuando imponían las manos, podían dar el Espíritu Santo. Versículo 3 al final, ustedes pueden revisarlo. Yo no sé si ustedes pueden dimensionar lo que significa después del bautismo tener esa posibilidad de recibir esa ordenanza salvadora, como es recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Significa tener el privilegio de poder gozar con este tercer miembro de la Trinidad como un aliado en nuestras vidas, las 24 horas del día, que pueda decirnos a nuestro corazón, a nuestro oído, a nuestro espíritu, las cosas que debemos hacer, de dónde debemos ir, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, el Espíritu Santo puede influenciar a cualquier persona en cualquier minuto, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos el derecho de poder contar con este Espíritu Santo permanentemente, si es que somos fieles. En el libro de Mormón lo hemos aprendido de que podemos incluso manejar este artefacto que encontró Leí. ¿Se recuerdan ustedes cómo era la liaona? Y en alguna medida nosotros dijimos, esa liaona también podríamos representarla como el Espíritu Santo, que le indicaba a la familia de Leí para dónde debía ir. Pero no tan solo para dónde debía ir, sino que también qué hacer, que son las dos grandes funciones que ese artefacto hacía, que esta liaona hacía en la vida de la gente. A dónde ir y qué hacer. Y la otra cosa importante era cómo funcionaba. Y funcionaba de acuerdo a la fe que ellos tenían. Y de acuerdo a esa fe, el funcionamiento era correcto o simplemente dejaba de funcionar. El Espíritu Santo funciona exactamente igual. Si nosotros estamos alineados con las cosas de Dios, vamos a tener el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a revisar en los próximos capítulos, inmediatamente, que está muy relacionado con la Santa Cena, porque el gran regalo que recibimos cuando hacemos todo lo que vamos a hablar, como resultado final obtenemos
el don del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo constante en nuestras vidas, que ojalá que sea, como dice muchas escrituras, un compañero fiel, que nunca se aparte de nosotros. Y ojo, que cuando se aparta es porque nosotros estamos haciendo algo que no corresponde y hacemos que el Espíritu de alguna manera no pueda influenciarnos. ¿Ah? Y está esa constante lucha del Espíritu Santo en luchar con nuestra naturaleza para que nosotros seamos persuadidos por ese Espíritu a hacer lo correcto. A veces nuestra naturaleza constantemente desecha todo lo que es espiritual y bueno, y el Espíritu Santo siempre está tratando de influenciarnos. Y esto se llega a convertir en una especie de lucha entre el bien, el Espíritu Santo, y el mal, nuestra naturaleza. ¿Ah? El rey Benjamín nos explicaba muy bien esto en Mosía cuando decía: el hombre natural es enemigo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente arrepentirnos, hacer las cosas correctas. Y entonces fácilmente el Espíritu nos va a influenciar. Ahora, esa lucha que hay del Espíritu Santo con nuestra naturaleza, llega un momento en que si nosotros somos tercos y nos alejamos de Dios, llega un momento, y lo vimos en capítulos anteriores, que el Espíritu deja de luchar contra el hombre. Como diciendo: ya yo no tengo ni una posibilidad de persuadir a este ser humano, porque no. Pasó con los jareditas, pasó con los nefitas. Y cuando eso ocurre y el Espíritu Santo se aleja, el ser humano queda expuesto, por supuesto, a la voluntad de nuestro enemigo común, que ya sabemos quién es. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas que estaban alrededor de Moroni, tratando de buscarlo para matarlo, no lo sé. Ellos estaban simplemente pensando en matar, y Dios no estaba en ninguna medida con ellos. El capítulo 2 es fundamental. No olviden la importancia del sacerdocio, el poder que esto significa y la oportunidad que tenemos de recibir el Espíritu Santo después del bautismo. Y vamos a ver eso inmediatamente. En el capítulo 3 incluso empezamos a ver algunas formas de cómo debe ordenarse en relación a los oficios del sacerdocio. Si bien es cierto el sacerdocio es uno, existen diferentes responsabilidades de acuerdo a lo que el Señor disponga. En la antigüedad pasaba exactamente igual. Habían ciertos oficios que estaban muy bien definidos. Y lo mismo ocurre hoy día en la Iglesia de Jesucristo. Hay personas que están dedicadas a hacer ciertas cosas, a predicar. Hay otros que bautizan, otros que todavía deben amonestar, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver muy bien en esas responsabilidades en doctrinas y convenios. Pero lo importante es que el poder es para todos. Absolutamente para todos, aquel que recibe ese sacerdocio. Y que incluye a mujeres y niños, ojo. Ahora, si hay un diácono, si hay un maestro, si hay un presbítero, si hay un elder, si hay un sumo sacerdote, cada uno tiene diferentes responsabilidades de acuerdo al oficio que han recibido. Moroni se toma el tiempo de dar la información de cómo se debe dar cómo se hacen estas ordenaciones. Insisto, es muy interesante estas adiciones que hace Moroni. Fuera de toda historia, de contar algo que ocurrió en ese tiempo, no, está hablando específicamente de cómo se administran las cosas de la iglesia. Y se deben hacer de esta manera. También les comento que esta es la iglesia de Jesucristo. Y quiero también volver a una de las palabras que decía el hermano John Welchen. Estuve escuchando hace un par de semanas en relación a estos temas. Él decía: esta iglesia es la iglesia de Jesucristo y es una iglesia de orden. Me encanta eso, una iglesia de orden. Y él hablaba de que cuando Dios hizo el mundo, ¿saben lo que significa crear? Está relacionado con tomar elementos que ya existen y organizarlos. Se organiza. En realidad no es que este mundo está creado porque Él
hizo así y aparecieron las cosas de la nada. No, estos materiales existían, se organizaron. Y esto es lo que nosotros le llamamos la creación. Por lo tanto, cuando se crea de la misma manera como se creó el mundo, la iglesia de Jesucristo, esta iglesia también debe tener cierto orden. Y este orden está dada por estas cosas que Moroni está específicamente enseñándonos. Es muy gratificante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a otros barrios, otras estacas, incluso a otros países, y ver que la iglesia funciona exactamente igual en cualquier lugar donde ustedes vayan. Incluso no tan solo con las cosas del sacerdocio, diáconos, maestros, presbíteros o los llamamientos diferentes, sino que incluso las clases de la escuela dominical. Yo he tenido la oportunidad de sentarme en algunas capillas de otros países e ir en el domingo específico, y yo sé que esa misma clase se está dando en el barrio mío, cerca de mi casa. Insisto, la iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden. Y díganme si no somos parte de esa iglesia extraordinaria en estos últimos días. Yo testifico que pertenecemos a una iglesia de orden, en todo sentido. Y perdonen lo que voy a decir, pero es una iglesia de orden, y es la iglesia verdadera, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de la inexperiencia a veces de muchos líderes y de personas que tratamos de hacer las cosas bien, pero a lo mejor cometemos errores. Pero la iglesia continúa progresando, porque es la iglesia de Jesucristo. Capítulo 1, 2, 3. El 4 y el 5 voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a hacerlo al final, y quiero hablar un poquito del capítulo 6, pidiéndole el perdón correspondiente a Moroni, que a lo mejor se ordenó de una forma diferente, pero hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado del sacerdocio, hemos hablado de cómo se ordena a los diferentes oficios del sacerdocio. Y en el capítulo 6 se habla sobre esta ordenanza maravillosa, que alguno dirá, pero ¿será importante? ¿Es importante que alguien se bautice en la iglesia? Hay mucha gente que dice, pero si yo solamente necesito creer en Cristo, no me interesa pertenecer a alguna organización. ¿Han escuchado eso? Bueno, cada persona hace lo que desee, pero la iglesia de Jesucristo está administrada y formada por Él. Si ustedes tienen alguna opinión diferente, es respetable, pero por lo menos a mí me encantaría participar en una iglesia que Jesucristo haya organizado. Y Él, en todos sus momentos, en todas las manifestaciones, ha dado a entender de que la puerta de entrada al reino celestial es a través del bautismo. Algo tan simple, pero que tiene un simbolismo espectacular. La puerta de entrada al reino celestial. No significa que al entrar a esa puerta ya quedó todo hecho, como dice segundo Nefi, y lo aprendemos exactamente, en detalle. No, debemos seguir adelante con firmeza en Cristo. ¿Recuerdan ese versículo? Teniendo un fulgor perfecto de amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si tenéis fe, etcétera, etcétera, seguir adelante y perseverar hasta el fin, dice, recibiréis la vida eterna. Estoy parafraseando, por cierto. Pero el bautismo es fundamental. ¿Cómo no va a ser importante si cuando Jesucristo vino a las Américas, tercer Nefi, capítulo 11, lo primero que hizo fue llamar a Nefi, en ese caso el profeta, y le enseñó, pero le enseñó la forma paso por paso del bautismo. Le dijo, esta es la manera como tú tienes que hacerlo. Tenemos a Jesucristo ahí organizando. Fíjense, organizando, crear, tomando las piezas, las personas, organizando, porque esta es una iglesia de orden. Mi casa es una casa de orden, dice él. Qué lindo sería que nosotros, y donde nosotros vivimos también, voy a aprovechar de este concepto, también pudiese ser una casa de orden. Cuando vamos al templo, miremos cómo es su casa.
Y cuando lleguemos a la nuestra, tratemos probablemente de imitar algunas de las cosas que ahí están. Específicamente lo que tiene que ver con la limpieza, con el orden, con la reverencia, serían elementos fabulosos que podríamos implementar en nuestros propios hogares. Eso es solamente un sentimiento que tengo en este minuto. Pero el bautismo, mis queridos hermanos, es un elemento fundamental. Y Cristo siempre lo enseñó. Y cada profeta, cuando ha predicado, cuando ha hablado la voz de Cristo, porque los profetas son eso, dan el mensaje en relación a lo que Cristo les ha hablado, siempre han hablado de la importancia del bautismo. Por lo tanto, no es extraño que Moroni, en estos capítulos finales extras que tuvo, por causa de que aún estaba vivo y tenía algo de espacio, lo menciona aquí en el capítulo 6. Os hablo concerniente al bautismo, dice, versículo 1. Eran bautizados élderes, presbíteros, maestros, y no eran bautizados a menos que dieran fruto apropiados para manifestar que eran dignos de ello. Ahora, ¿cuál era la condición? Y esto lo hemos repetido y los profetas han repetido esto por siempre. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, dice el versículo 2, a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esta gente que desprecia esta ordenanza es porque aún probablemente no tienen ese corazón quebrantado y el espíritu contrito, que es someterse a la voluntad de Cristo. Y entonces el versículo 2 lo manifiesta maravillosamente. Si no tienen ese corazón quebrantado y espíritu contrito, no tiene sentido que se estén bautizando. Y testificase a la iglesia que verdaderamente se habían arrepentido de todos sus pecados. O sea, que haya un hecho concreto, una verdadera intención. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se bautizaron, tuvieron que pasar por una entrevista. Si les enseñaron los misioneros, bueno, un misionero les tuvo que conversar en una salita, estuvieron conversando y le hicieron algunas preguntas para verificar si efectivamente ustedes tienen la verdadera intención, porque aquí no se obliga a nadie. Y si es un niño de 8 años, bueno, el obispo tiene la posibilidad de poder hablar con ese niño y explicarle en relación a esta ordenanza maravillosa. Y a nadie, versículo 3, recibían para el bautismo, a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Claro, o sea, si no tenemos la determinación de querer hacer algo, ¿para qué lo hacemos? Hay mucha gente que probablemente ha ingresado a la iglesia sin tener una determinación de continuar. Y a lo mejor han ido un domingo y después al siguiente domingo ya no van. Y a lo mejor no van más porque el misionero que le enseñó ya se fue para su casa. Y a lo mejor era tan simpático que ya no tiene sentido volver a la capilla. Es porque han puesto probablemente una prioridad incorrecta al asistir a la iglesia. Me encanta esto de teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Vamos, ¿queremos hacer esto? Bienvenidos, aquí están las puertas abiertas. Y el bautismo justamente es esa puerta abierta para todos. Y fíjense en el versículo 4, Moroni, fíjense cómo lo explica con tanta claridad. Después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasaba? Se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos. Qué maravilloso es saber que nuestros nombres están registrados. Yo no sé si hay alguna organización en el mundo, creo que no, que tenga más registros en relación a los miembros que pertenecen a esa organización y las ordenanzas y los llamamientos y cada cosa que ha ocurrido con cada una de las personas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Las cosas que aquí están ocurriendo están también tomadas en cuenta en los cielos.
sabemos exactamente quiénes son los miembros de la iglesia. Sabemos exactamente quién ha sido confirmado como un diácono, como un maestro, o alguien que, por ejemplo, fue al templo y se selló con su familia. ¿Y quiénes fueron esas personas que se sellaron? ¿En qué día se sellaron? ¿Quién fue la persona que los selló? ¿Quiénes fueron los testigos que estuvieron ahí presenciando esa ceremonia? Cada cosa que hemos hecho está registrada y está guardada en un muy buen lugar y a salvo. ¿Y para qué? Para que podamos hacer memoria de esta gente y que fueran nutridos, dice el versículo 4, por la buena palabra de Dios. Es un objetivo fundamental, que la gente cuando llegue a la iglesia pueda ser nutrido. Ahora, no esperemos simplemente llegar a un lugar y esperar que las mesas estén llenas para comer y comer, porque ese concepto de nutrirse parte por uno mismo. Y tenemos la ventaja de que tenemos el Espíritu Santo, y cuando leemos las Escrituras ahora sí que las entendemos como nunca antes. Y así somos nutridos, unos con otros, pero partiendo por nosotros mismos. ¿Y para qué? Como iglesia, para guardarlos en la vía correcta. Y dice el versículo 4, para conservarlos continuamente atentos a orar. Miren qué interesante. Siempre estamos instando a los hermanos a que puedan comunicarse con su Padre Celestial a diario, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y eso es fundamental. Confiando solamente, y lo repito con lentitud, en los méritos de Cristo. No quiero decir con esto que no debemos confiar en nada más, en nadie más, ni en los líderes, ni en nadie. Lo que pasa es que nuestra confianza no debe estar en ellos. Ellos son personas iguales que nosotros, que tienen una responsabilidad diferente, pero también cometen errores. También se caen. ¿No hemos visto algunos líderes caer? Por cierto que sí. ¿Y cuánta gente no va más a la iglesia porque ve a un líder que se cae? Es probable porque no ha leído este versículo. Porque lo que debemos hacer es que debemos confiar solamente, en ese sentido, en los méritos de Cristo. Y Él sí, nunca nos va a defraudar. Todos los demás estamos tratando y caminando por este mismo camino de a veces de tropiezos, de caer y levantarse, y de alguna manera ayudarnos los unos a los otros también. En eso consiste. Pero nuestra mira está en Cristo y hacia allá vamos. Y si no vamos en el camino correcto, nos tornamos a Cristo y ahí seguimos caminando. Las Escrituras están llenas de eso. ¿Y cuál es la sugerencia? El versículo 5 así lo maneja y lo verifica en el capítulo 6. Y la iglesia se reunía a menudo. ¿Para qué? Para ayunar y orar. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué maravilla! Recuerden que esto Moroni lo está diciendo para aquellas personas que lo lean en algún minuto. Entiendan que la iglesia, que es una iglesia de orden, debe manejarse de esta manera. Y se reúnen a menudo para orar y ayunar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Esta iglesia es una iglesia social, es una iglesia de personas. Por lo tanto, no es extraño de que tengamos que reunirnos frecuentemente, que tengamos que ir cada domingo, participar de la sacramental, participar de las clases y edificarnos unos a otros. O sea, alguien podría decir, yo soy miembro de la iglesia, me bauticé, pero yo no voy a la iglesia porque no es necesario. Bueno, aquí están los consejos que Moroni nos entrega. Y se reunían con frecuencia, dice el versículo 6, para participar del pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Eso es lo que vamos a ver enseguida, que corresponde al capítulo 4 y 5. Y se esforzaban estrictamente de que no hubiese iniquidad entre ellos. Claro. ¿Recuerdan ese concepto en los hijos de Adán? Cuando uno falleció y se le consultó al otro, ¿qué pasó con él? Y esa persona dijo, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Cuando yo escuchaba esa historia desde los cielos, yo escuchaba gritos que decían, sí, eres guarda de tu hermano. Debemos cuidarnos unos a otros. Pero el cuidarnos no significa andar chismeando, ni criticando, ni haciendo que las personas caigan por comentarios que a lo mejor hemos hecho. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Y bueno, cometemos errores, por cierto que sí. Hay personas que podrían eventualmente cometer errores y tratar de incluso alejarse de la iglesia. Bueno. Y hay personas que podrían eventualmente arrepentirse. Perfecto. Pero si hay personas que no quieren hacer estos esfuerzos, así como estos nombres fueron tomados y guardados para hacer memoria de ellos, en algún minuto también puede ocurrir que algunos nombres puedan ser borrados y simplemente no ser contados entre el pueblo de Cristo, como lo dice el versículo 7. Pero el versículo 8 me encanta. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención se les perdonaba. Y en el versículo 9 hay algo que nosotros personalmente hemos sido testigos, aquellos que hemos ido a diferentes lugares, a diferentes estacas, ciudades, países. Las reuniones se dirigen de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Yo testifico que esto es así. A veces yo he visto a obispos de un barrio que han tenido muy poca instrucción secular. Sin embargo, llevan un barrio de una forma maravillosa, como Cristo la llevaría. Por lo tanto, más allá de la instrucción secular de cada persona, lo importante es que seamos cercanos a los consejos y a los susurros del Espíritu. Y eso es lo que hace el milagro, de que un barrio en México, en Colombia, en Perú, en Europa, en Chile, en Estados Unidos, se puede sentir el mismo espíritu, independientemente de quienes estén administrando localmente estos barrios. Porque esta iglesia es la iglesia de Jesucristo y es una iglesia de orden. Hemos hablado del capítulo 1, 2, 3. Hemos hablado del capítulo 6, pero nos quedó el capítulo 4 y 5. Y por una razón absolutamente para mí voluntaria, porque quiero primero decirles que cuando uno habla sobre un bloque de escrituras, aún en el libro de Mormón, en cualquier escritura, es probable que vayamos a repetir algunos principios, doctrinas que están contenidas en ese bloque de escritura o capítulos, como quieran llamar. Es probable que muchas de las cosas que hablamos en un libro, es probable que las hayamos visto y revisado en otros autores, en libros anteriores. Cuando hablo de libro, estoy hablando, por ejemplo, del libro de Lamán, el libro de Alma, el libro de Primer Nefi, Segundo Nefi, etc. A pesar de que todo eso se llama el libro de Mormón, quiero decir que cuando uno va avanzando en el estudio, es probable que hay muchos conceptos que se van repitiendo. Los profetas hablan muchas veces de lo mismo, y lo más extraordinario es que los mismos profetas están de alguna manera citando a los profetas antiguos. Yo cuando leo, por ejemplo, los consejos de Mormón o de Moroni, hay enseñanzas que son calcadas con respecto a lo que Nefi hablaba, o el rey Benjamín hablaba, o muchos profetas que vivieron antes. Por lo tanto, no es extraño de que de repente volvamos a revisar algunos principios que ya hemos visto en algunas clases pasadas. Pero he dejado este capítulo 4 y 5 en una manera intencional, porque para mí es lo que envuelve todo. En esta clase hoy día hemos hablado, ya les decía, del sacerdocio, del poder del sacerdocio, del Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo podemos ordenar en diferentes oficios a los hermanos
hemos hablado del bautismo y la importancia que esto tiene. Pero yo quiero ordenar muchos de estos conceptos que una vez lo hice y tomé toda una clase para hablar de este punto que probablemente para aquellos que han seguido cada uno de los videos van a ver que muchos de estos que voy a hablar ahora se repite con respecto a algunas clases anteriores. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y perdone que sea tan majadero en insistir con ciertas cosas, pero ustedes yo creo que me van a entender. Siempre ha sido la función y la meta de Jesucristo de reunir a la gente, al pueblo, a los hombres y mujeres, para que entiendan la manera de poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entre paréntesis, este es el objetivo del plan de salvación. Este fue el motivo por el cual 1/3 de los espíritus no estuvieron de acuerdo con el plan y se adherieron a su líder en este punto, Lucifer. Ustedes ya saben la historia. Pero Jesucristo estuvo de acuerdo en encabezar todo esto y dejar que la gloria y la honra sea para su Padre Celestial. Hay mucho que aprender aquí, por cierto, y probablemente no nos vamos a extender mucho. Quiero reducir esto a lo que habla el capítulo 4 y 5 del libro de Moroni. En la iglesia de Jesucristo tenemos lo que se llaman las ordenanzas salvadoras. ¿Y qué es lo que es una ordenanza? Es una ceremonia que se hace en la cual participamos todos, los que queremos, y hacemos ciertos convenios con Dios. Y Dios nos propone que si tú haces esto, te vamos a bendecir en esto otro. Y si tú no lo haces, no vas a ser bendecido en lo que se supone que te prometemos, porque finalmente no fuiste obediente. El objetivo final es que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial, de vuelta, y vivamos con Él para siempre, lo que llamamos la vida eterna. Estas ordenanzas salvadoras las quiero recordar para que ustedes puedan entender cuáles son los pasos que debemos hacer para poder finalmente llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. La Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, proporciona estas ordenanzas a todos aquellos que somos miembros de la Iglesia, a todos aquellos que queremos hacer estas cosas, que creemos en Cristo y que lo tenemos a Él como nuestro líder. Muchas veces las palabras se confunden o a veces hablamos de algo que no tiene que ver con lo que realmente es, etcétera, etcétera. Pero yo quiero, insisto, ordenar esto. Ojalá que les ayude. Lo vimos, insisto, en un par de clases en el pasado. Las ordenanzas, una vez yo les preguntaba, haciendo esa clase, ¿cuántas ordenanzas ustedes conocen? Estamos hablando de ordenanzas salvadoras. Llegábamos a un número. Este número era 5. ¿Ok? Entonces ustedes podían recordar cuáles eran estas ordenanzas. 1, 2, 3, 4, etc. Muchos de ustedes me las dijeron, me pusieron en los comentarios, etc. Pero finalmente llegamos al punto. Alguno dirá, es esta otra. A lo mejor hay más de 5, dirá alguien. Es probable. No lo sé. Vamos a aprender. Pero yo les decía, la forma como uno puede saber con exactitud cuántas ordenanzas son, es cuando uno mira lo que nosotros hacemos en el templo por alguien que ya se fue de este mundo. Se supone que nosotros hacemos ciertas ordenanzas aquí en la tierra, sí. Pero para saber exactamente cuáles son las ordenanzas que debemos hacer nosotros, en términos generales, debemos mirar a aquellos que ya se fueron de este mundo. Así que vamos por un segundo al templo. ¿Les parece? ¿Qué hacemos en el templo? ¿Qué es lo primero que se hace
vamos a hablar solamente de alguien que falleció. Supongamos que no era miembro de la iglesia y nosotros vamos a hacer las ordenanzas por ellos, por nuestros antepasados. ¿Qué hacemos? Número 1, aquí ya se puso más fácil. Muy bien. La primera ordenanza es el bautismo. Recién lo vimos en el capítulo 6 de Moroni. La primera ordenanza es el bautismo. La segunda ordenanza, ¿cuál es? El don del Espíritu Santo, la confirmación. Piensen en el templo, en una persona que ya haya fallecido y cuáles son las ordenanzas que esa persona recibe. El bautismo, ¿se acuerdan? Y después salimos de ahí y en un cuartito recibimos el don del Espíritu Santo por esa misma persona que bautizamos. Número 3. ¿Qué más se hace en el templo por alguien que falleció? ¿Qué más después del bautismo y la confirmación? Bueno, si es un varón, esa persona recibe el sacerdocio. Esa es la tercera ordenanza. La cuarta, ¿qué hacemos inmediatamente después? Cuando tenemos las fichas y vamos progresando por las personas que fallecieron. La siguiente está relacionada con las investiduras. Muy bien. Y ahí es donde entramos a una sala, la sesión, ¿cierto? Que dura 1 hora y algo, donde hacemos muchas... aprendemos mucho de la creación, qué sé yo. Es una ceremonia muy interesante. Aquellos que han ido al templo saben exactamente de qué estoy hablando, y los que no han ido, bueno, van a saber exactamente cuando vayan. Pero esta es la cuarta ordenanza, la investidura. Muy bien. La iniciatoria, al principio, es parte de esa misma ceremonia, por lo tanto es parte de la 4. ¿Y qué hacemos finalmente con aquellos que fallecieron? Ya dijimos bautismo, Espíritu Santo, sacerdocio, investidura, ¿y qué falta? Ustedes ya saben. El matrimonio eterno, muy bien. Entramos a una sala y nos sellamos por el abuelo o la abuela que ya murieron y no tuvieron esa oportunidad. ¿Y qué más? Nada más. No hay más. Ahí se termina. Se termina el proceso de la gente que falleció, y ahí se termina el proceso de las 5 ordenanzas que tenemos para ello. ¿Lo tienen claro? Ok, esto es muy importante. Alguien dirá, bueno, si yo quiero renovar... A ver, cuando yo voy al templo y hago la primera vez, voy a hacer las ordenanzas por mí mismo, ¿recuerdan? Pero la segunda vez que voy al templo, todo lo que hago es por alguien que ya falleció. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, bueno, yo voy al templo para renovar mis convenios que hice en el templo. En realidad uno no renueva, lo que hace es memorizar las cosas que hizo, pero no renueva ningún convenio, porque lo que está haciendo es haciendo los convenios por una persona que no es usted, es otra. ¿Me explico? Las ordenanzas se hacen solamente una vez por cada persona. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando una persona está viva, como usted y como yo ahora, las 3 primeras ordenanzas se hacen fuera de los templos. Por lo tanto, nos bautizamos en una capilla, recibimos el don del Espíritu Santo. Si es un niño de 8 años, lo hace inmediatamente después del bautismo, el día que se bautiza. Y si es un converso o una persona adulta, esa ordenanza se hace en la reunión sacramental siguiente, el día domingo. Y es pero una manera de integrar a los miembros del barrio para que se sepa que esa persona está siendo bautizada y está ingresando a la iglesia. Entonces, es un asunto más bien para ayudar al nuevo converso, digamos. Pero no es que tenga que ser así. Antiguamente siempre se hacía después del bautismo, inmediatamente se daba el don del Espíritu Santo. ¿Me explico? Ok. Bautismo, Espíritu Santo, y el siguiente, que es el sacerdocio, se da en las capillas. ¿Ok? De hecho, el bautismo, incluso hay mucha gente que se ha bautizado en el mar o en un río, el mismo Jesucristo. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser en la capilla. Mucha gente también ha recibido el don del Espíritu Santo a la salida del río, digamos.
en la calle, en la playa, no lo sé. El sacerdocio lo mismo, no importa el lugar. Esas tres primeras ordenanzas, por supuesto, cada una de ellas tiene que ser oficiada por alguien que tenga el sacerdocio. En el caso del bautismo puede ser incluso un presbítero, el sacerdocio arónico. El Espíritu Santo debe ser dado por un elder, poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando se da el sacerdocio, bueno, si son el sacerdocio arónico, puede ser también dado por alguien que tenga el sacerdocio arónico. Y ya después del sacerdocio de Melquisedec, tienen que ser personas que tengan el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Estoy dando algunos datos nomás que yo no sé si ustedes lo sabían. Pero cuando ya queremos recibir el cuarto y el quinta ordenanza de estas 5, tenemos que ir al templo. Aunque estemos vivos, eso no se hace en una capilla, se hace en un templo. Porque por supuesto son ordenanzas mucho más sagradas y se necesita ese lugar sagrado para poder recibir esas bendiciones. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo importante que ustedes deben entender que cada vez que nosotros recibimos estas ordenanzas, consigo están insertos convenios que hacemos con Dios. En cada una de las ordenanzas generamos compromisos con Dios. Y le decimos, bueno, cuando yo me bautice, y eso está en Mosías 18, ustedes pueden ir, cuáles son los convenios que hacemos en el momento en que nos bautizamos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, por cierto, hacemos muchos convenios de mantenernos fieles, de tratar de arrepentirnos siempre. Debemos, qué sé yo, estar sintonizados con las cosas de Dios para que el Espíritu Santo esté constantemente con nosotros. ¿Para qué decir con el sacerdocio? Es cosa de leer la sección 84, 88 de Doctrina y Convenio. Hay muchos convenios. Los convenios y juramentos del sacerdocio ahí están. Cuando vamos al templo a hacer la investidura, nos comprometemos a hacer muchas cosas. Recuerden, cada vez que nos comprometemos a hacer algo, incluso tenemos que en algún minuto decir sí, me comprometo, sí. O sea, hay compromisos específicos. Y yo les invito la próxima vez que vayan al templo, cuenten cuántos convenios, cuenten, 1, 2, 3, 4, cuántos convenios hacen, por ejemplo, en la investidura. Yo les aseguro que van a contar más de 20 o 30 que hacemos en una investidura. Ahí está el desafío de cada uno de descubrir estos. Y cuando recibimos el sellamiento, que es la última ordenanza, también nos comprometemos a hacer ciertas cosas. Y hacemos convenios con Dios. ¿Estamos? Entonces, miren, este es el punto. Cada ordenanza lleva consigo convenios que nosotros nos comprometemos a hacer. Y Dios nos dice, si tú haces esto, te damos esto otro. Esta es la bendición. Y por supuesto vamos a llegar a la vida eterna si somos fieles y perseveramos hasta el fin. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos y hermanas, con el ser humano? Díganme. A mí me pasa. Quiero saber si le pasa a ustedes también. ¿Qué pasa cuando ustedes, cuando se bautizaron, dijeron yo voy a hacer esto, esto y esto otro? Con el Espíritu Santo, con el sacerdocio, con las investiduras y el sellamiento. ¿Saben lo que pasa? Que normalmente en el día a día cometemos errores. Y cuando cometemos errores y nos caemos, miramos hacia atrás, miramos los convenios que nos comprometimos a hacer y se nos cae la cara de vergüenza porque hemos roto esos convenios. ¿Y qué pasa? Las Escrituras dicen, nada impuro puede entrar en el reino de Dios. Entonces, bajo esa circunstancia, yo diría, estamos todos condenados. No tenemos ninguna posibilidad. Más encima, tenemos nuestra naturaleza que es caída. Por lo tanto, en el día a día la probabilidad que caigamos es muy alta. Pero ya nos bautizamos y no hemos cumplido. Ya hicimos esto, hicimos los 5 ordenanzas y hemos fallado. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos salva? Y ahí viene
lo que yo quiero conversar, y por eso es tan importante que Moroni haya tomado el capítulo 4 y 5 en el libro de él, en el libro de Moroni, para explicar esto que para mí es una de las cosas más importantes del Evangelio. ¿Y por qué? Y yo les voy a decir. Es tan importante porque Jesucristo sabe en la condición que estamos viviendo y nuestra naturaleza. Por lo tanto, Él sabe que cuando nos comprometemos a hacer algo, la probabilidad de caer es bastante alta. Entonces, de esas 5 ordenanzas que ya hemos hecho, Cristo nos enseña una ordenanza salvadora, una ordenanza extra de esas 5, una ordenanza que viene por otro lado y cubre estas 5. Y por eso es tan importante, y ustedes saben ya de qué estoy hablando, por cierto que sí. Estoy hablando de la Santa Cena. Mis queridos hermanos y hermanas, la Santa Cena es una ordenanza. Si hablamos de negocios, yo les voy a decir que esto está relacionado con un plan de contingencias o el llamado plan B. Esto es la Santa Cena. La Santa Cena es el reconocimiento de que somos pecadores y que no cumplimos con estos compromisos que hicimos en estas ordenanzas sagradísimas. Entonces, por eso Cristo se dio el tiempo, sabiendo nuestra naturaleza, e implementó esta ordenanza extra. Porque, ojo, esta ordenanza de la Santa Cena no está contemplado por aquellas personas que ya no están en esta vida, que ya murieron. Esta ordenanza está solamente relacionada con nosotros que estamos viviendo hoy en el día a día. La necesitamos porque estamos cometiendo faltas todos los días. Y ya que en el capítulo 6 Moroni nos decía que debemos juntarnos cada cierto tiempo, fortalecernos unos a otros, tenemos la posibilidad también de participar del sacramento. Era tan importante esto que Jesucristo lo enseñó en el antiguo mundo con sus apóstoles, y lo enseñó también cuando vino a las Américas, y se dio el tiempo y lo hizo una y otra vez, no una, sino que varias veces, y partió el pan, tomó el agua, los bendijo, incluso les dijo, esta es la manera como deben hacerlo, y les dio la oración de cómo debían hacerlo. Y aquí es donde yo me quiero detener, y vamos a ir al capítulo 4 del libro de Moroni. En el capítulo 4, Moroni se deja el tiempo para darnos la forma en cómo se hace esto. Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden. Y Él sabe que las unidades están organizadas a través de líderes locales, un obispo. Y por eso es tan importante que la administración de la Santa Cena esté bajo la mayordomía del obispo en este caso. Y por eso el obispo, cuando el presbítero o el élder esté haciendo la oración, esté muy pendiente de esa oración, porque de alguna manera está representando al mismo Salvador, que nos está dando la oportunidad de tomar este pedacito de pan y este vaso de agua, para que nosotros podamos poner en nuestra mente lo que Cristo hizo por nosotros, y que podamos poner nuestra vida en los rieles correctos que van, por supuesto, hacia Jesucristo. Porque sabemos que durante la semana hemos hecho cosas que no fueron las correctas, y entonces nosotros el día domingo nos enrielamos y nos ponemos nuevamente en ese lugar que nos va a llevar por un camino correcto.
Y el obispo entonces está preocupado de que estas cosas se hagan bien y se administren correctamente, e incluso que las palabras del presbítero sean las correctas, de acuerdo a lo que se nos ha dado. Y Moroni tiene la deferencia de decirnos exactamente cómo se administra esto. ¿Y saben qué? En las palabras de la oración hay una revelación preciosa que nosotros la podemos repasar domingo a domingo cuando estemos participando de la Santa Cena. Porque esto nos da a entender de que somos pecadores, que hemos hecho convenios en las ordenanzas preciosas que ya les mencioné, pero que si no, las cosas no han andado como se supone que Dios quiere, en ese minuto le decimos a Dios, vamos a tratar de hacer el intento de nuevo y nos vamos a poner en el riel correcto. Y yo quiero invitarlos a que podamos revisar esta oración, porque es muy sagrado, y ojalá que a partir del próximo domingo la Santa Cena tenga una dimensión diferente para cada uno de ustedes, y que podamos entender que es más que tomar un pedacito de pan y agua, sino que detrás de eso hay una serie de otros elementos que son fundamentales, que nos hacen parte de esta iglesia, y que es algo que, insisto, para mí es lejos una de las cosas más importantes del Evangelio, porque aquí es donde se engloba todo. Permítanme revisar esta oración y aprendamos juntos lo que aquí se dice. La oración, podríamos decir como cualquier otra oración, comienza llamando la atención de nuestro Padre Celestial, porque le estamos invocando, le estamos llamando para que nos dé un segundo de su tiempo. Oh Dios Padre eterno, y sabemos que lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. ¿Qué pasa? Te pedimos, dice, que bendigas y santifiques, en este caso es el pan, estoy en el capítulo 4, versículo 3, para las almas de todos los que participen de él, todos aquellos que estamos reunidos en esta sacramental, para que lo coman, ¿en qué? En memoria del cuerpo de tu Hijo. Pongamos a Jesucristo en nuestra mente y saber exactamente lo que Él hizo por nosotros. Y después dice algo que necesito que ustedes lo entiendan, y por supuesto yo también. En memoria del cuerpo de tu Hijo, y después dice, y testifiquen ante ti. ¿Qué significa testifiquen ante ti? ¿En qué lugar ustedes han escuchado a alguien que dice, sí, yo testifico que esto es así? Es probable que en la televisión, evidentemente en algún juicio. Si alguien es abogado, lo ha escuchado en muchas ocasiones en su diario vivir. Cuando decimos, yo testifico que esto es así, es porque yo me comprometo, o yo soy parte, o yo soy no hay duda que esto es así. ¿Me explico? Hay una seguridad. Yo no podría decir en un juicio, miren, yo a lo mejor podría ocurrir que sí. No. O sea, yo testifico. Significa que yo estoy absolutamente seguro de lo que vamos a hablar, o lo que estoy testificando, o lo que estoy hablando, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Fíjense que esta oración dice, y testifican ante ti. Ahora, esa es la mitad de la oración. Si la oración terminase ahí, y ahí está, porque ya se supone que santifiques este pan para las almas de todos los que están aquí, pero si ahí termina la oración con que yo me comprometo que esto es así, ¿saben lo que pasa? Estamos todos perdidos. Porque nos vamos para la casa después del día domingo y el día lunes ya estamos cometiendo infracciones. Y estamos haciendo probablemente cosas que no corresponden. Ojalá que no, pero frecuentemente ocurre así. Y si yo
ya testifiqué que esto no iba a ocurrir de la forma como yo se supone que estoy confirmando que va a ser, me estoy poniendo solo la soga al cuello. Esta es la razón por la cual la oración no termina ahí. Y fíjense qué paradójico es que después de esa frase, testifiquen ante ti, viene como una nueva oración. E incluso se le llama la atención nuevamente a Dios, a nuestro Padre Celestial en este caso. Porque se supone cuando uno ora, está orando. Nuestro Padre Celestial, hago esto. Pero incluso se nos ha enseñado que durante la oración no estemos nombrando nuevamente al Padre porque ya sabemos que ya lo nombramos y ahí estamos conversando con Él. ¿Se han preguntado por qué en esta oración específica hay una segunda manera de llamar nuevamente a nuestro Padre Celestial? Es porque parece que hay un énfasis y un ruego adicional a que por favor atiende lo que te estoy diciendo. Insisto, si la oración terminase después de y testifican ante ti, estamos todos perdidos. Y fíjense qué maravilloso es lo que viene. Oh Dios, Padre eterno. Y aquí viene lo que identifica la condición del ser humano. Que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre del Hijo, de tu Hijo. La frase mágica de esa oración es que están dispuestos. Que están dispuestos. La pregunta es, ¿significa que yo lo voy a hacer sí o sí? Ojalá, pero en el estricto rigor puede que no. Pero ¿cuál es lo que maneja la diferencia? Que yo voy a estar dispuesto a. Y aquí yo me estoy comprometiendo a que eso ojalá ocurra, sabiendo mis imperfecciones, sabiendo mi condición de un ser humano caído. No quiero que se justifiquen con eso para cometer errores, obviamente, pero en la práctica eso es así. Sin embargo, yo llamo nuevamente al Padre Celestial en esta oración y decimos, estamos dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo. ¿Y saben por qué podemos decir que estamos dispuestos? Porque ese día nos levantamos un poquito más temprano. Ese día planchamos una camisa. Ese día los varones nos pusimos una corbata y estuvimos lo mejor que pudimos. Las niñas se levantaron preciosas, se peinaron, se pusieron su mejor vestido. Y con eso manifestamos, porque llegamos 10 minutitos antes de la sacramental y estamos sentados ordenados en la capilla para poder disfrutar de la reunión sacramental. Y con mis acciones, con eso que yo les acabo de describir, yo estoy demostrando, estoy diciéndole a Dios, ¿sabe? Yo estoy dispuesto a tomar sobre mí el nombre de Cristo. ¿Y saben qué más? Estoy dispuesto a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. ¿Estamos dispuestos? ¿O es simplemente una oración para que la recitemos cada domingo? Estamos dispuestos. ¿Han escuchado personas que dicen, yo creo en Dios, todo está bien, incluso yo pago hasta mi diezmo, pero yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Si no es necesario. Yo les pregunto, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a demostrarle a Dios que sí queremos hacer las cosas? ¿O preferimos ir a un partido? ¿O preferimos ir a la piscina ese día? ¿O preferimos simplemente quedarnos dormidos en la cama porque hace mucho frío? ¿Estamos dispuestos? Bueno, manifestemos que estamos dispuestos. Cada domingo, levantémonos. Y a lo mejor, y yo le hago un homenaje pensando incluso en mi esposa, con lo que tuvo que hacer cuando mis hijos eran chicos, y yo también, en la medida de lo posible, siempre ayudaba en eso.
ella me va a decir que no. De hecho, era obispo de un barrio y me acuerdo que tenía que ir a buscar a mi esposa y tenía los 5 niños vestiditos con corbata, con camisas preciosas, todas. Y yo decía, oh, cuánto trabajo hay aquí. No hay que ser mago para reconocer lo que las hermanas y todos los que están a cargo de los niños hacen, ya sean papás o mamás. Es muy grande. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿O es muy complicado? Entonces, en esta oración, lo que se está tratando de decir es que si bien es cierto, yo testifico ante ti, pero, oh Dios Padre Eterno, estamos dispuestos a hacer esto. Y por eso también, si algo pasa durante la semana, tengo la gran bendición de que el próximo domingo voy a volver a ese lugar y voy a tratar de volver a corregir, ojalá no las mismas faltas, pero lo que me falte para seguir pareciéndome un poquito más al Salvador. La importancia que tiene el estar dispuesto. Y cuando yo tomo ese pedacito de pan, y después ustedes pueden revisar el capítulo 5 que está relacionado con el agua, el vino, dice ahí, pero el agua en general, la oración es un poquito diferente, pero engloba exactamente lo mismo. Lo que yo estoy haciendo básicamente es recordar el sacrificio que Cristo hizo por mí. Su cuerpo, cómo sufrió, derramando su sangre para mí. Es probable que a lo mejor un miembro nuevo de la iglesia se siente y a lo mejor no entienda los detalles, pero domingo a domingo nosotros probablemente deberíamos comenzar a profundizar un poquito más lo que significa realmente, lo que hizo realmente Cristo por nosotros. Por lo tanto, es una maravillosa oportunidad domingo a domingo de poder demostrar a Dios que estamos dispuestos a ponernos en el riel correcto que nos lleva a la vida eterna. ¿Y qué hacemos? Esta no es una ordenanza salvadora, ojo. Las ordenanzas salvadoras son las 5 que acabo de enumerar hace un par de minutos. Pero lo que hacemos con la Santa Cena es que nosotros renovamos, aquí sí que renovamos, los convenios que hemos hecho, no tan solo en el bautismo, como habitualmente lo decimos, no tan solo en el bautismo, sino que también renuevo los convenios que hice cuando recibí el don del Espíritu Santo, cuando recibí el sacerdocio, y fíjense los que hice cuando fui al templo, y también lo que corresponde al matrimonio celestial. Ahí sí que existe una renovación de todos los convenios. Esa renovación yo no la hago cuando voy de nuevo al templo. ¿Por qué? Porque cuando voy de nuevo al templo estoy haciendo la obra por alguien que ya falleció. Yo presto mi cuerpo para hacer esas ordenanzas por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Pero cuando yo renuevo esos convenios que yo he hecho, tanto fuera o dentro del templo, domingo a domingo, en la reunión sacramental, cuando tomo la Santa Cena. Mis queridos hermanos y hermanas, la Santa Cena es una de las cosas más sagradas que debe estar en nuestro itinerario, en nuestra agenda. Es por eso que solo debe faltar 2 semanas en nuestro horario de todo el año en que probablemente no vamos a tomar la Santa Cena. Una que corresponde cuando es la conferencia Destaca. 3 en realidad. Y la otra cuando son las conferencias generales, que vendría siendo en abril y octubre. Pero el resto de los domingos, donde quiera que estemos, deberíamos ir a un centro de reuniones para decirle personalmente a Dios, estoy dispuesto, aún estoy acá y me comprometo ¿a qué? A tomar sobre mí el nombre de Cristo, a recordarle siempre, a guardar sus mandamientos. Cuando eso ocurre, existe una promesa maravillosa.
Y esa promesa está dada al final de la oración sacramental, de la Santa Cena, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Por lo tanto, ese Espíritu Santo, que debe ser el que acompaña nuestro día a día, nuestro minuto a minuto, lo aseguramos cuando tomamos la Santa Cena cada semana. Cuando pasa una semana que no lo hacemos, cuando pasan 2 semanas, cuando pasa un mes, cuando pasan 2 meses, que yo les digo es muy fácil dejar de asistir a la iglesia. Un domingo, 2 domingos, y a veces pasan meses y ya estamos fuera. Y a veces gracias a un hermano que nos visita al barrio, o un telefonazo, o un texto que nos pone el obispo, o la presidenta de la Sociedad de Socorro, o el presidente del Quórum Deldre, nos dice: hermanito, ¿cómo está? Hermanita, ¿cómo está? Y estos ángeles entonces nos invitan nuevamente a ponernos, como yo siempre digo, las pilas de nuevo y volver al redil. Mis queridos hermanos, ustedes saben exactamente, y he sido un poco descriptivo y a lo mejor un poco lento en términos de cosas que son obvias, pero yo no sé exactamente quién está escuchando este video. A lo mejor hay personas que son muy nuevitas y lo hago un poco pensando en ustedes para que entiendan la importancia de esto. La Santa Cena es una ordenanza preciosa y maravillosa que nos ayuda a renovar los convenios que hemos hecho en las ordenanzas salvadoras. No sacamos nada con hacer cada una de ellas si después no renovamos esos convenios semana a semana. No hemos soltado de la barra de hierro. Y sabemos en el sueño de Leí lo que eso significa. Caernos al río, aceptar las burlas de esa gente que está en el edificio, y ustedes pueden seguir algunas analogías. Necesitamos entender lo que significa tomar la Santa Cena. Y voy a terminar con algo que es muy sagrado, porque aquí no tan solo se requiere esto, sino que además se nos insta a que perseveremos hasta el fin. ¿Han escuchado eso? ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Mis queridos hermanos y hermanas, con mucha humildad comparto este concepto con ustedes. ¿Qué significa permanecer hasta el fin? A veces hay gente que dice permanecer hasta el fin significa hacer las cosas correctas, siempre. Pero yo les pregunto, ¿hay alguien de la audiencia al otro lado de la pantalla que haga eso? Yo no. Yo me ando cayendo día a día. ¿Hay alguien que no comete errores? ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Estamos hablando de las ordenanzas. Estamos hablando de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena, las ordenanzas traen consigo convenios. Y con la Santa Cena renuevo esos convenios que en algún minuto hice, semana a semana. Y por favor, si ustedes tienen unos minutos, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, en el capítulo 6. Y vamos a leer un par de versículos y quiero que por favor se concentren en estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 53 al 56. Y por favor fíjense lo que aquí dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida.
Y aquí viene lo más sagrado. La pregunta al principio, antes de leer este versículo, decía, ¿qué significa perseverar hasta el fin? Y dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mis queridos hermanos y hermanas, yo les testifico que perseverar hasta el fin significa ir cada domingo a la capilla y dignamente tomar la Santa Cena, recordar al Salvador y el sacrificio que Él hizo por nosotros al tomar ese pan, recordar la sangre que el Salvador derramó por nosotros al tomar el agua y dar gracias por lo que Él hizo y comprometerme para que esta semana que viene sea mejor que la anterior y que haré todos los intentos por tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Y sabemos que con esto el Padre dará su Espíritu y que nos guiará por mejores caminos. Si queremos perseverar hasta el fin, el Señor nos pide que seamos parte de su iglesia de orden, que nos brinda estas ordenanzas salvadoras, que las hacemos por una única vez por nosotros. Pero como faltamos y tenemos una condición caída, Cristo proporciona esta maravillosa ordenanza extra, esta ordenanza de contingencia, este plan B que reconoce que somos pecadores y que le llamamos la Santa Cena. Y nosotros semanalmente podemos disfrutar de estas bendiciones y nuevamente decirle a Dios, estoy renovando cada convenio que he hecho contigo y voy a hacer todo lo posible esta semana para hacerlo de mejor manera. Mis queridos hermanos, yo creo que no es extraño que Moroni haya incluido estos cortos relatos, cortos versículos del 1 al 6, y vamos a seguir, faltan 2 más. Falta del 7 al 9 y después el 10 solito. Ya no hay más historias, ya no hay más relatos. Solo doctrina, solo principios salvadores. Elementos fabulosos que Moroni deja en sus últimas palabras. No tengo la menor duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, una iglesia de orden, con la autoridad correcta, con el sacerdocio restaurado y que nos proporciona las ordenanzas salvadoras para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial de nuevo. ¿Cómo? Ahí está. Tenemos la bendición de asistir a su iglesia y poder tomar la Santa Cena cada domingo. Que este domingo sea un domingo especial y que sea especial para el resto de nuestras vidas y que entendamos y que ayudemos a entender a aquellos que dependen de nosotros lo sagrado que la Santa Cena significa. Me refiero a nuestros hijos. A lo mejor ellos siempre están muy inquietos en las reuniones. Busquemos la manera de, a lo mejor, buscar elementos para que ellos estén más calladitos, pero en el momento de la Santa Cena, que ellos se concentren en el Salvador, que puedan estar cerca de ustedes. No les permitan que anden caminando por todos lados, sino que hagan un sacrificio de tomarlos con ustedes. Y a lo mejor abrir una escritura, abrir una imagen, si son más niños más pequeñitos, y que se concentren en el Salvador. Por primera vez, yo sé que lo hacen, pero ojalá que lo hagan como nunca antes, que se concentren en la letra de la canción sacramental. ¿Qué dice? Si no cantan bien, no importa, pero concéntrense en la letra de esos himnos que nos introducen a esta ordenanza maravillosa que es la Santa Cena. Y cuando veamos al diácono que viene a ofrecernos el pan y el agua, demos gracias
porque esto es lo que nos está indicando y ayudando a que perseveremos hasta el fin. Que el Señor les bendiga. Y como digo siempre, nos vemos en 7 días más.